Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente este viernes de webinario de la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico. Eh, en este caso, pues con un tema súper interesante, la vaquita marina, su historia. Definitivamente, pues va a ser un tema que ya verán. Vamos a tratar de una especie no tan conocida, el cetáceo más pequeño, uno de los más pequeños, endémico de México. Ya de todas estas cosas nos platicará Benjamín en un momento, pero antes de presentarlo, permítame un momento y vamos a saludar a todas las personas que se están conectando. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por estar esta noche en estos webinarios. Ya es una tradición. Nos da mucho gusto que ya tienen las noches de los viernes apartadas en su agenda para justamente pues estar presentes en estas sesiones. Ahora que todavía seguimos quedándonos en casa y que ya pues a lo mejor se ve un poco la luz al final del túnel en todo el mundo. Pero bueno, afortunadamente se nos han quedado estas buenas costumbres que son vernos en línea. Definitivamente, pues saludar a tantas personas, además desde tantos países y con los mismos intereses, nos da mucho gusto y en la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico nos sentimos muy orgullosos por este proyecto, que además ya está por cumplir un año de webinarios en un par de meses. Es increíble, ¿están de acuerdo? Mm, Parece que fue ayer que justamente pues iniciábamos con estos webinarios y un poco con nervio, un poco con miedo, un poco buscando las formas de, y gracias a todos ustedes, a todo su apoyo, pues ya estamos aquí, e insisto, a punto de cumplir un año, en unas semanitas más. Pero bueno, vamos en orden, esas serán sorpresas que tendremos más adelante y anuncios que tendremos, pero por lo pronto, pues déjenme saludar, como siempre, pues por supuesto que a los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria 5 que están conectados para escuchar esta charla, esperamos que sean de su agrado, pero no solamente ellos, sino Lucía Montserrat desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Coti, también, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar conectada, la FEMAS, Semazon América. Bueno, tenemos diferentes personas de diferentes países. Bienvenidos a todos. Qué gusto verlos. Nos saludan desde Colombia, por supuesto. Armando Pozo. Tenemos, vamos a ver, aquí estoy checando más, desde el Estado de México. Robert, ¿cómo estás, Robert? Desde Tlaxcala. Rosalba Vázquez. Muy buenas noches. Desde el Estado de México, Katy García. Mm, También Vic Arthur nos manda saludos y bueno, se siguen conectando más personas desde Costa Rica, desde Perú. Muchísimas gracias y bienvenidos sean todos ustedes. Y bueno, no voy a hacer el cuento largo, como siempre les comento. Antes que nada les voy a presentar justamente a nuestro invitado del día de hoy. Y para mí es un gustazo presentar justamente al biólogo marino Benjamín Martínez. Les voy a hablar un poquitito, muy brevemente, de su historia, de su extracto curricular. Benjamín Martínez Hernández realizó sus estudios como administrador de empresas en la Ciudad de México para posteriormente realizar sus estudios de biología marina en la Universidad Autónoma de Yucatán. Ahí se especializó en mastozoología marina. Él ha formado parte de la mesa directiva de la SOMEMA, que es la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina, y bueno, ha participado en congresos nacionales e internacionales, realizando diferentes estancias de investigación y además creando y formando parte del equipo científico en expediciones al sur del país. Sus actividades en general pues han sido en pro de la conservación y el desarrollo científico, y esto lo llevó a crear Explorando la Vida, que pues es una asociación que busca mejorar la educación ambiental y por lo tanto la protección también de nuestros ecosistemas. Para nosotros es un gustazazazo enorme que esté esta noche con nosotros Benjamín. Así es que Benjamín, ¿cómo estás? Muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a Buenas noches, ¿cómo abrir. están? ¿Me escuchas Benjamín, ahí? Sí. adelante, adelante, buenas noches. Buenas noches. Pues para mí agradezco muchísimo esta invitación. Eh, ok, ya está.
Agradezco muchísimo esta invitación. Para mí es todo un placer y un honor compartir este espacio con tan respetados y queridos colegas que han estado dando las pláticas. Las últimas pláticas han sido muy interesantes. Yo espero que puedan disfrutar mucho de este tema que les voy a platicar el día de hoy. Muchísimas gracias, Benjamín. Pues qué emoción, como lo decía hace un ratito, es una especie bellísima, a veces no tan conocida como debería de ser, pero justamente es un orgullo mexicano. Ya tú nos contarás un poco más, ¿verdad? Pero es un orgullo mexicano, es una especie que creo que está en peligro. Hay muchas cosas sorprendentes que en los siguientes minutos nos vas a platicar y seguramente pues nos quedaremos más sorprendidos de esta especie. Mientras tanto, nada más invito al público que nos escucha a que, como siempre, dejen sus preguntas en los comentarios de la transmisión. Nosotros estaremos al pendiente de ellas y al final, en la medida que el tiempo nos lo permita, Benjamín contestará cuantas sean posibles. Entonces, ya no hago el cuento largo, pues te cedo cámaras y micrófonos, Benjamín, y pues te escuchamos. Muchas gracias y bienvenido. Muchísimas gracias. Entonces, ahí están viendo la presentación, ¿verdad? Así es. Ok, perfecto. Pues bueno, de nuevo, bienvenidos. Estoy muy contento de estar aquí. Vamos a hablar de un tema muy interesante, muy largo. Me pidieron, cuando me invitaron a dar esta plática, me pidieron que lo hiciera muy corto. Así que vamos a tocar los temas primarios, los más importantes, y vamos a tratar de ahondar en los puntos más interesantes, ¿no? Pero primero como una introducción, ¿no? De acuerdo al ciclo de conferencias, vamos a ver. Parece que hay un problemilla. Una introducción a los mamíferos marinos. Ya hemos visto en las otras presentaciones que este grupo no es un grupo real, es un grupo que hemos adecuado a las necesidades. No es un grupo filogenético como tal y va a depender mucho de las descripciones de cada quien para poder dar el orden adecuado de los componentes de este grupo. Pero lo podemos categorizar tradicionalmente en el grupo de los carnívoros, que forma parte el oso polar, los mustélidos y la familia de los pinípedos, que significa en latín pies en forma de aletas. Los sirenios, que el próximo viernes va a dar una plática seguramente muy interesante acerca de esta sirena del Caribe, el doctor Benjamín Morales, y va a poder explicarles muchísimo más acerca de esta especie también emblemática y que podemos encontrar en parte de Latinoamérica y Estados Unidos. Y de mi grupo favorito, del que me especializo y del que se me hace muy interesante, del grupo de los cetáceos. En esta plática es muy importante para mí que puedan, que notemos la importancia de varias adaptaciones y de quisiera poder compartirles unos sonidos que no puedo poner ahorita, no sé por qué. Pero bueno, el sonido es muy importante, es una de las adecuaciones más importantes para los estudios de los mamíferos marinos y ahorita vamos a ver por qué se los digo. Los cetáceos han evolucionado de una manera impresionante. Desde hace 52 millones de años hemos visto cómo ha cambiado la morfología de los animales, de pasar del tamaño de un perrito hasta encontrar unos animales gigantescos como la ballena azul. Este cambio, estas adaptaciones que han pasado de generación en generación, son muy interesantes y quisiera hacer lo más corto posible una analogía de cómo estas adaptaciones también las hemos disfrutado y adaptado en el mundo del buceo, ¿no? Entrando por la parte más básica, más importante en esta plática y para el tema que vamos a tocar, es el tema de la ecolocalización. Lo que estamos viendo aquí es, unas cuerdas vocales, es un pequeño video que no puedo hacerle dar clic El audio. porque Benjamín, ¿quieres que chequemos eso? Ya ves que justo en la prueba sí pudimos transmitir el sonido. A lo sí, mejor cuando se comparte ya, no sé.
por Facebook o alguna situación así no se puede. Ok, parece que ya está. A vernos. A ver, ahí está. Adelante. Ok. Lo que están viendo ahí no es otra cosa más que nuestras cuerdas vocales al momento de que nosotros hacemos pasar el aire, producen el sonido. Es lo que hacemos nosotros para producir el sonido. Pero en el mundo de los cetáceos, ellos no tienen cuerdas vocales. Entonces, ¿cómo hacen ese sonido y por qué es tan importante este proceso de la ecolocalización? Vamos a tomar una pequeña radiografía de un delfín y vamos a ver que la primera diferencia que tenemos nosotros con ellos es de que nuestro sistema respiratorio su sistema respiratorio es independiente del sistema digestivo. Ellos no tienen las cuerdas vocales, pero tienen esta adaptación que son conocidos como los sacos aéreos, que es una ramificación de su sistema respiratorio que está rodeado a la vez de unos músculos muy especializados que se llaman monkey lips en inglés, labios de monos. Estos delfines, al momento de llenar estos sacos aéreos y los músculos van a hacer una presión a estos sacos aéreos produciendo una serie de sonidos y chirridos que van a ser dirigidos o magnificados por el melón, que es una cápsula de grasa muy, muy especializada. Al momento de que hagan los sonidos, el melón va a poder, de algún cierto grado, poder dirigir los sonidos hacia un punto en específico, produciendo ondas sonoras que van a estar en constante movimiento. Y esto lo van a estar haciendo generalmente para comunicarse y para conocer su medio ambiente. Es decir, si en algún momento hay una presa adelante, el delfín va a emitir estos chasquidos, estos sonidos, el sonido se va a propagar por medio de ondas, va a chocar contra la presa potencial y va a regresar en forma de eco. El delfín lo va a recibir a través de su mandíbula, que también, esta diferencia de nosotros, está hueca y tiene también una sustancia grasosa y se conecta directamente hacia el oído, hacia la bula timpánica. Con dependiendo de la cantidad de tiempo que pase en el sonido avanzar y rebotar, el delfín va a poder entender qué es lo que se encuentra adelante de él, a qué distancia, de qué tamaño y hasta la consistencia. Incluso hay ejercicios con delfines que se han observado de que son capaces de poder detectar presas que están enterradas en la arena. Aquí quiero ponerles un pequeño video para que vean y que noten el momento de la ecolocalización en delfines de cautiverios al momento de ser alimentados. Van a notar que cuando le dan los peces, los primeros segundos no producen sonidos porque está todo en su campo visual. Al momento de que terminan de tomar los peces que están en su rango visual, van a empezar una mayor producción de sonidos, que esto es lo que está ayudando a encontrar dónde se encuentra su alimento. Una vez más, vean aquí se notan más. Una vez que termina de comer lo que está alrededor tuyo, empieza a producir más sonidos, más vocalizaciones y sonidos para poder detectar su alimento fácilmente. Esto es un tema importante. Ahorita les explicaré por qué. De ahí las otras adaptaciones que han tenido el video, vamos primero por la parte de la fisonomía. Sus cuerpos se volvieron más hidrodinámicos, se hicieron más elongados, hubo un proceso de telescopización, los cráneos se hicieron más largos y hubo un movimiento de las narinas hacia la parte craneal, hacia la parte dorsal. Esto es para evitar sacar toda la cabeza al momento de respirar y poder seguir manteniendo la visión en su ambiente. Perdieron o sus partes posteriores no fueron ya tan necesarias y las fueron disminuyendo de tamaño hasta el punto de desaparecer, pero esto podemos ver los vestigios de alguna cadera en el interior de la anatomía aún. Su cola fue volviéndose más musculosa, más aplanada y se volvió un triangular que dentro de la ingeniería es una figura muy óptima
para el desplazamiento dentro del ambiente acuático. De ahí fueron adaptándose cada vez más. La aleta dorsal aparece para poder ser una especie de timón, una ayuda al momento de desplazarse a grandes velocidades. Y después tenemos adaptaciones como el campeón del buceo, que es el sifio de Cuvier, que tienen una hendidura como, muy particular en toda la familia sífide, en donde detrás de las pectorales, donde las pectorales pueden estar muy pegadas al cuerpo, eliminando así la fricción que generan estas y aumentando su facilidad al momento de bucear. Esta es una característica física, anatómica muy interesante, ¿no? Al momento de estar en un ambiente acuático salado como es el agua del mar, uno de los principales problemas es la osmorregulación, es cómo mantenemos los niveles minerales a niveles adecuados. Saben ustedes que al tomar aguas del mar vamos a tener una gran ingesta de sales y esto puede producir daños en nuestro cuerpo y una inmediata deshidratación. El delfín bueno, los cetáceos fueron muy inteligentes, su evolución al momento de resolver esta problemática. Su riñón, en vez de aumentar a un gran tamaño, lo que hizo fue hacer más eficiente su labor y se hizo un riñón multilobulado. Una forma de sobresimplificar eso es de que en un riñón de un delfín podemos encontrar varios riñones en el interior. Esta es la comparación de un riñón de un cordero, un riñón del delfín. Otra característica en la cual hubo una adaptación en la parte del buzo es nosotros cuando ingresamos al agua, perdemos rápidamente nuestra temperatura corporal. Los delfines y los mamíferos marinos se encontraban ante la misma situación, cómo poder termorregular en este nuevo ambiente. Y una de las soluciones muy sencillas, muy inteligentes también, fue el crear una capa de grasa muy gruesa que se le llama blubber. Ese es el neopreno de los cetáceos. Esta capa de grasa es muy útil para varios sentidos. El primero es un reservorio de energía. Otra cosa es de que sirve para ayudar a la flotabilidad del animal y su función principal sería el de que esta grasa va a aislar el resto del cuerpo con el contacto del agua fría y funcionaría algo así como un neopreno, impidiendo la hipotermia y, y ayudándoles a no gastar tanta energía en la producción del calor en mantener el calor corporal. Otra de las adaptaciones en el buceo para ser un poco más hidrodinámica es que la piel del delfín, de las ballenas, es muy delgadita, sería la primera capa de la epidermis y tiene una función, una característica que se llama ductibilidad. Es decir, no es completamente lisa, sería como un poco el equivalente a las escamas del tiburón, que hace que el momento de pasar el agua por su superficie se vaya rompiendo y genere microturbulencias en lugar de una gran turbulencia, ayudando un poco a su hidrodinámica. En algunas especies de ballenas, esta capa de grasa, este blubber, puede alcanzar hasta 50 centímetros de espesor. Aquí estamos viendo una toma de una muestra de un animal varado y debajo, desgraciadamente, vemos una foto de un varamiento producto de una colisión con un barco, con una hélice. Estas marcas uniformes y con una separación constante son muy características de accidentes con motores, con lanchas. Esa es una solución de los cetáceos. Otra solución de los mamíferos marinos fue la parte de como el oso polar, los mustélidos y los pinípedos, que fue producción de pelo. Ellos no tienen esta capa de grasa aislante del calor, lo que sí tienen es una gran capa de pelaje que funciona de la misma manera para proteger la pérdida del calor corporal y en cierta medida les ayuda a la flotabilidad. En la foto vemos a un mustélido, una nutria, que son los animales que más cabello, pelo tienen por centímetro cuadrado. Y esto les acarrió que fueran animales muy explotados por la industria peletera para las partes de los abrigos.
Pero vimos la parte de la grasa, el blubber, que también funciona para aumentar la flotabilidad, pero también cuando queremos, son animales que necesitan bucear para conseguir su alimento, tenemos que ver la contraparte. Lo que nosotros en el buceo sería la parte de los plomos. Algunos animales han desarrollado que sus huesos sean muy, muy densos, como es el caso del manatí, o un sistema que podría ser, hablando como ingenieros, muy, muy específicos, muy finos, como es el que usa el cachalote, que es el órgano del espermatozoide. Es esta parte que vendría siendo como lo que vimos anteriormente, el melón, tiene una grasa muy especial y aparte es muy sofisticado la manera en que funciona en función al aire, a la temperatura, al aire, a un sistema de vasos sanguíneos que hace que cambie la temperatura en este órgano y al momento de cambiar la temperatura, esta grasa se pueda ser más densa o más ligera, ayudándole a la parte del buceo. Ahora, estas dos características también han sido producto de aprovechamiento humano. Tanto los huesos, como han sido del manatí, sobre todo, han sido usados para rituales, para ritos y incluso para utilizarlos como herramientas de arado en algunas regiones de Mesoamérica. Estas figuras son hechas con costillas de manatí. Y es que en el mundo de los cetáceos, un varamiento y en general un animal de esta envergadura, de esta talla y con estas características de tener gran cantidad de grasa siempre han sido muy apreciadas y siempre es un motivo de curiosidad y de interés, tanto comercial como simplemente curiosidad humana al momento de ver a uno de estos animales, ¿no? Recordemos que cetáceo viene de latín cetus o ketus, de griego, que significa gran monstruo marino. Y esto no solamente forma parte de una cultura, sino también parte de una industria que ha sabido aprovechar todas las partes del animal. Las barbas de las ballenas, de los micicetos, las han usado para hacer los corsets a mediados del siglo antepasado, pasado, e incluso para paraguas, toda la producción de grasa se usaba para alumbrar velas o el alumbrado público antes del uso de la electricidad y ha sido sostén y una fuente de proteínas para muchos pueblos indígenas y una gran parte de la civilización. En la última figura estoy mostrando lo que se conoce como ámbar gris, que es un subproducto del proceso digestivo del cachalote, que es muy particular porque al momento de que se seca, forma una materia dura que al momento de que lo usen como incienso produce un olor muy, muy agradable, según esto. Pero al final lo que estamos viendo ahí es todas las partes sólidas de los calamares, que es su principal alimento, al momento de pasar por el tracto digestivo son recubiertos de un aceite que al momento de ser expulsado se solidifica. Pero subproducto llegó a alcanzar un gran costo en el mercado y aún puede ser encontrado en algunas playas con mucha suerte y aún así lo podrían comercializar y lo podrían vender muy bien. Fue utilizado mucho para la industria del perfume y de los cosméticos. Um, las, el mundo de los mamíferos marinos siempre ha estado muy ligado a nosotros. Ha habido muchas representaciones artísticas desde la época de los griegos, de los romanos, hasta hoy en día es parte importante para ciertas culturas como las Inuit, que aún encuentran en la grasa de la ballena una de sus principales fuentes de proteínas. Toco el tema de la caza para dar pie a un proceso que pasó de ser algo de primera necesidad, como las fotografías anteriores, para dar paso a un desarrollo de una industria ballenera que fue casi el declive de muchas poblaciones y llevar al extremo de la extinción a algunas otras especies, como la ballena franca austral, por ejemplo. Desgraciadamente, dentro del mundo de los mamíferos marinos, hasta este momento tenemos 5 extinciones que son productos de la acción humana.
El primero fue el registrado con la vaca marina de Steller, un sirenio que van a conocer en la siguiente plática seguramente. En un tiempo récord se extinguió, en menos de 31 años se desapareció por el alto consumo de la carne que hubo en el momento de hacer estas travesías. El bisón marino, que fue producto también su extinción fue producto de una gran cacería para poder utilizar su piel. El último animal que se fue capturado fue alrededor de 1860, pero aún se cree que para 1890 todavía pudo haber existido alguna de ellas. El lobo marino de Japón, el último avistamiento de una colonia de estos individuos fue en 1951. Aquí el problema de ellos fue que eran cazados para el consumo de la piel, del aceite, el uso de los bigotes para limpiar pipas. Y desgraciadamente en el momento de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, agarraban y lo utilizaban como pruebas de tiro casi. Eh, y en 1951 fue la última vez que se vio una colonia en vida libre. Al año siguiente, la foca monje del Caribe, un animal muy curioso porque es una foca que vive en una parte muy ecuatorial del mundo, también fue su último avistamiento. Quedan dos géneros, dos focas más dentro de este género de la foca monje hawaiana y la foca monje del Mediterráneo, que están también en peligro de extinción. Uno más reciente fue en una expedición del 2016 que se declara como extinto en vida libre. No se encontró en una expedición que se hizo para buscar al delfín del río Baiji. Eh, Esta extinción, el pobre delfín tenía muchas cosas en contra. Era un animal que tenía un hábitat restringido, es decir, solamente habitaba en los ríos, en unos ciertos ríos de China, y tenía una gran competencia por alimento por la sobrepesca existente, técnicas de pesca muy agresivas, como podían ser con dinamita, usaban granadas para cazar o con electricidad, pérdida del hábitat, había una gran contaminación física, tanto física como química, pero los últimos clavos que marcaron su ataúd fue la construcción de una presa hidroeléctrica que seccionó su hábitat y que hizo que la especie no pudiera sobrevivir a esta adaptación, a este nuevo ambiente. Y bueno, está en proceso de declararse extinta, está presumiblemente extinta por el momento. Y esto nos lleva a preguntarnos, hay una más en puerta, sería la vaquita la siguiente. El mundo de los cetáceos es muy interesante. En las últimas pláticas, bueno, ya les han hablado de las adaptaciones fisiológicas, han hablado acerca del mundo de los sifios, de estos grandes buceadores que destronaron al cachalote, que es el odontocito más grande que hay en cuestión a buceo. 3 kilómetros, 3 horas de buceos es impresionante para un animal. Todas las animales que vemos aquí, que estén viendo hacia la derecha, son misticetos. Estas son las ballenas verdaderas. ¿Por qué hago esta especificación? Porque en inglés hay muchas veces eh, problema lingüístico en donde la clasificación ballena es también dependiendo a la talla. Es por eso que en inglés el cachalote se conoce como sperm whale, whale es ballena, killer whale, que es la orca, que es realmente un miembro de la familia de los delfines. Su nombre también es un poco injustificado, un poco injusto. El nombre noruego realmente lo que quería decir era asesino de ballenas, pero en la traducción se cambió y se perdió y se quedó como ballena asesina. Y los sifios, que se les conoce en inglés como beaked whales, pero realmente por definición los misticetos, las ballenas verdaderas, no son aquellas que tienen barbas, que su alimentación consiste en filtrar, en utilizar estas barbas para, después de ingerir una gran cantidad de agua,
expulsarlas con su músculo de la lengua a través de estas barbas para poder después comerse todos los animales que quedaron de ahí dentro. Y los animales que estaban viendo de hacia la izquierda son los odontocetos, que son los que, como dice su nombre, odontos, dientes, cetos, monstruos marinos con dientes. Son todos aquellos que tienen dientes. En el caso de los sifios, solamente dos. Y los dientes son muy importantes para poder saber, para poder llegar a incluso identificar a una especie. Por eso es muy importante que al momento de un varamiento contemos cuántos dientes hay, tanto en la parte inferior como en la parte superior, porque esto nos puede dar claves para poder identificar la especie que ha varado. Hay otra familia muy especial, que es un poquito lo que vamos a hablar, que son la familia de las marsopas, pero me voy a concentrar muchísimo en esta, en la más chiquita de todos los representantes del orden de los cetáceos, que es la vaquita, que la pusieron adrede, yo creo, debajo de la ballena azul, ¿no? La ballena azul es un animal impresionante, cuyo corazón puede pesar 600 kilos, es del tamaño de un Volkswagen, de un bochito. Si lo ponemos en una analogía, si ustedes cierran el puño frente a su cara, este es más o menos el tamaño de su corazón. Compárenlo ahora con el tamaño del corazón de la ballena azul. Su lengua es del tamaño, puede pesar lo mismo que pesa un elefante africano. Pero vamos a hablar de la vaquita y de su familia. La vaquita forma parte del grupo de la familia de las marsopas, donde vamos a encontrar a 7 individuos divididos en 3 familias realmente. Las neofocenas, las foconoides y los focenas. Focenas significa marsopa en latín. Y las marsopas han sido muy interesantes, se diferencian del resto de los odontocetos en primera por su tamaño, lo vimos en las comparaciones anteriores, son animales muy pequeñitos a comparación de los otros, pero también hay otras diferencias. Yo creo que una de las más importantes sería la forma de los dientes. Mientras los odontocetos tienen, el resto de los odontocetos generalmente sus dientes son en forma cónica, las dientes de las marsopas son más bien como espátulos, son más planos. Y han podido estar en varios sitios del mundo. Y esta grafiquita me va a ayudar un poquito para poder mostrarles de dónde viene la vaquita, ¿no? La marsopa de Dall, el único miembro de la familia Phocenidae, ellos viven más en esta parte del Pacífico, en la parte norte del globo terráqueo. La marsopa común o la marsopa de puerto, Phocena phocena, es una de las más, con una mayor amplia distribución. Para que se den una idea, puede encontrarse en casi toda la parte del hemisferio norte, a comparación de la familia Neophocena, que se encuentran casi restringidas a la parte del Océano Índico y a la parte de mares del mar Austral. Y la familia, de los otros miembros de la familia Phocena, que la marsopa de anteojo, los vamos a encontrar al sur de Latinoamérica, junto con la marsopa espinosa. Vamos. Que se encuentra casi en todo el costado del Pacífico latinoamericano. Y la vaquita, me gusta esta gráfica porque podemos ver la amplia distribución que tienen estas especies y hay una animación aquí, se los prometo, en donde va a aparecer el hábitat de la vaquita. Y se los voy a poner ahora. Y creo que no lo vieron. ¿Por qué? Porque es muy, 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 muy pequeño. Es solamente en el Alto Golfo de California. Ahorita vamos a regresar ahí. Pero fíjense, a pesar de la proximidad, de la cercanía que hay con las marsopas de la parte norte del planeta, con la común, con la de Dali, o incluso un poquito con las focénides, genéticamente hablando, se ha podido determinar que la vaquita está más emparentada con la marsopa espinosa. La teoría aquí nos dice que durante un periodo de glaciación hubo un pequeño grupo de marsopas de un ancestro de la vaquita
que emigraron hacia el norte llegando al Golfo de California. Ustedes saben que al momento de que hay una glaciación, los polos se enfrían y hay una tendencia de los animales a migrar a un clima más ecuatorial. Hace 1 millón de años, las vaquitas que llegaron ahí, o el antecesor de las vaquitas llegaron ahí y decidieron quedarse y evolucionar hasta una especie nueva que se convirtió la vaquita. Vaquita, su nombre científico dentro de de nuestro sistema de clasificación se llama Phocena sinus. Como lo dije anteriormente, Phocena viene de marsopa y sinus hace referencia quizás a una bolsa pequeña, quizás por su restricción, su hábitat tan restringido que tiene. Y lo que estamos viendo aquí es una de las fotos que tomó Thomas A. Jefferson y es una de las mejores fotografías que había de la vaquita. Es un animal que es muy tímido, es muy elusivo, es muy difícil de ver. En una plática que tuvimos hace un tiempo con el doctor Armando Jaramillo, nos contaba que realmente el origen del nombre de la vaquita podría haber sido solamente por su tamaño, pero también le conocían como duende de mar porque no era muy fácil de ver y era, a diferencia de otras especies de delfines que tienen un comportamiento aéreo, que saltan, que les gusta estar en la superficie, la vaquita no. La vaquita tiene una forma de respirar muy conspicua, ella sale, mantiene unos segundos en la superficie, quizás solo lo necesario para respirar y después vuelve a hundirse. Entonces, por eso de ahí le pusieron el duende o un animal muy pequeño, como una vaquita, un cochito. Y su distribución es esta. Este es el Alto Golfo de California, el Golfo de California, que Cousteau bautizara como el acuario del mundo, el Mar de Cortés, por su gran diversidad de vida que habita en él, ¿no? Ahí tenemos a muchos mamíferos marinos, a la ballena azul, ballena de aleta, a cachalotes, a calamares gigantes. Es una zona muy interesante. Pero la vaquita no vive en toda esta parte, la vaquita solamente vive en el Alto Golfo de California, en la desembocadura del río Colorado, que vendría siendo esta parte. Como vieron en el mapa mundi, es un animal que tiene una restricción muy pequeña para poder vivir. Incluso es el animal que tiene la restricción más pequeña de todos los cetáceos que conocemos. Los puntitos azules son los avistamientos que se han hecho de manera histórica, entonces ni siquiera es en todo el alto del Golfo de California, solamente en esa desembocadura, lo que lo vuelve uno de estos poquísimos cetáceos endémicos que existen, ¿no? Quizás los otros sería el delfín de Héctor en las costas de Nueva Zelanda, o quizás el delfín chileno, pero este ocupa a comparación de la vaquita, ellos ocupan una gran extensión en su hábitat de distribución. Esto vuelve a la vaquita un animal muy particular y que debería ser un orgullo para nosotros como mexicanos, y se vuelve un ícono porque es un animal, un cetáceo que es 100% mexicano. Es un animal que mide 1,50 m, el más pequeño de todos los mamíferos marinos que conocemos. Sus crías son muy pequeñas también, llegando a medir aproximadamente 70 centímetros. Esto comparación del corazón de la ballena azul es muchísimo, ¿no? Hasta ahora tenemos una predicción de que su longevidad es de alrededor de 22 años más o menos, y el tiempo entre una gestación y una lactancia es de 2 años. Aquí pongo un signo de interrogación porque esta era información que teníamos antes del 2017. Ahorita vamos a ver qué significa esos signos de interrogación, ¿no? Al lado están viendo una fotografía que a mí en lo particular me gustó muchísimo porque estamos viendo a una vaquita con su cría, con algo muy característico en su aleta. Las aletas de algunos delfines nos permiten hacer fotoidentificación, llegar a conocer incluso a nivel individuo al animal, ¿no?
En las ballenas jorobadas utilizamos la parte ventral de las aletas, que tienen manchas, que tienen trazos muy particulares, como si fuera una huella digital, que nos permite identificar el animal. En la vaquita se ha logrado identificar, gracias a las aletas, a, a nivel individuo, a varias de las vaquitas. Y esta foto, la vaquita que vemos ahí, la bautizaron como Nicola, y es una de la cual nos inspiramos para hacer a esta vaquita que nos ayudó mucho a hacer la, la promoción de nuestra expedición en el 2017. Es un animal polífago. Esto quiere decir que no es remilgoso al comer. Puede comer se ha detectado en el contenido estomacal de los animales que se han encontrado varados o atrapados en la red, que se alimenta de una gran cantidad de especies diferentes entre peces, moluscos y calamares. Entonces, es un animal que tiene una gran adaptación a la dieta que pueda encontrar en su hábitat. Una coloración muy característica que no encontramos en ningún otro cetáceo tiene unos parches oculares, estos parchitos negros, alrededor de sus ojos, que le han valido ganarse también de forma un poquito analógica a su situación que está cerca de la extinción, eh, y por la fisonomía del animal, que se le digan también el panda del mar. Otra característica es muy notoria y muy bonita también para mí. Yo digo que se pinta los labios porque tiene esta marca negra alrededor de sus labios que lo vuelve un animal muy característico. ¿Y cuál es el problema con la vaquita? Hace rato estuvimos hablando acerca del problema que tienen con otras especies por su caza, por el uso de su carne, de sus huesos. Aquí lo triste de la vaquita es que es un daño colateral. Es al momento de que los pescadores están buscando capturar a otra especie que también es endémica del Golfo de California, que es la totoaba, que incluso es más grande que una vaquita, puede llegar a alcanzar hasta 2 metros de tamaño. Y el problema es que este pez fue muy apreciado por su carne, pero actualmente es muy apreciado por su vejiga natatoria. Esta es una ustedes son buzos, entonces podemos decir que es como su chaleco. Es una bolsa hecha principalmente, casi el 80% de la constitución de esta bolsa es colágeno, la proteína que da elasticidad a nuestra piel. Y en el mercado chino, en el mercado negro asiático, ha sido un producto muy deseado, un producto que puede alcanzar a valer miles de dólares, por eso le llaman también la cocaína del mar, y los utilizan en medicina tradicional y se menciona también como fuentes de afrodisíacos o rejuvenecedores, lo cual es como un poco como la historia del cuerno del rinoceronte, ¿no? Pero aquí hay algo que tiene cierta razón, esta creencia que es muy mala, muy tonta. Es que al tener tanto contenido de colágeno, si tú lo ingieres, vas a poder sentir una diferencia al momento de asimilar esta cantidad brutal de colágeno que estás comiendo. Y eso lo podrías pensar que, oh, estás rejuveneciendo y eso lo traducirías a lo mejor en algún efecto afrodisíaco, pero es muy tonto porque nuestro cuerpo produce esta proteína de manera natural. Si consumimos frutos rojos, si nos fumamos, si nos cuidamos del sol, incluso si comemos algo más barato que es la gelatina, ¿no? Porque esta sopa puede llegar a costar $10,000 el plato. Entonces esto se ha vuelto un mercado negro y una fuente de ingresos ilegales para todas las comunidades pesqueras, porque resulta una cosa muy lucrativa. Un kilo a piel de lancha podría llegar a pagarse hasta $8,000. Y en el mercado asiático, ya una vez en el mercado, podría llegar a costar 14,000 o triplicar aún más el costo. En 2020, las autoridades de Hong Kong encontraron en una maleta 270 buches de totoaba, que representaba 160 kilos, y eso nada más tiene un valor como de 69 millones de pesos. Entonces, esto lo vuelve
una pesca objetivo muy, muy codiciada, ¿no? A pesar de que la totuaba está en vedas desde 1975. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso, ¿no? Pero entonces esto lo vuelve su principal problema, su principal amenaza, es estas redes. Y lo malo es que estas redes no solo afectan a la vaquita, estas redes son redes que los pescadores al momento de ponerlas, las dejan y pueden pasar días colocadas antes de que el pescador regrese a recuperarlas. Y en ese momento pueden atrapar no solamente a la pesca objetivo, que sería la totoaba, sino también, aparte de las vaquitas, puede capturar delfines, tiburones, se han detectado tortugas, incluso hasta ballenas. Entonces aquí entra la vaquita como en la definición de especie sombrilla. Si protegemos a la vaquita, si protegemos el hábitat de la vaquita de estas redes, de esta amenaza, no estamos protegiendo solamente a la vaquita, estamos protegiendo a todas las especies que habitan en el Alto Golfo de California. En este recuadro estamos viendo en azul, los puntos azules son donde se ha registrado vaquitas. La línea es dentro del hábitat de las vaquitas, pero todos los puntos rojos son redes totoaveras activas o redes fantasmas. Y pueden ver que desgraciadamente se sobrepone sobre la parte donde históricamente están presentes las vaquitas. Esto ha sido un problema muy fuerte a nivel social. Ha habido una problemática muy delicada. Una extinción no podemos estudiarla solamente desde el punto de vista biológico, hay que tener varios puntos en cuenta. Hay los factores sociales, los factores históricos, los factores económicos, y el factor económico y social aquí es muy fuerte, muy importante a tomar en cuenta. Aquí les voy a recapitular un poco todos los esfuerzos que se han hecho para proteger a la vaquita. La vaquita es una especie relativamente nueva. En 1958 se encuentra el primer cráneo. El doctor Morris encontró un cráneo en el momento de estar paseando, trabajando, buscando lagartijas en las dunas costeras. Encuentra este cráneo particular que nosotros como biólogos al momento de encontrar un cráneo es como Navidad, ¿no? Y en su experiencia vio que era una especie no conocida. Ya hasta después encontró un segundo cráneo cuando pudieron hacer eh, eh, darse cuenta y hacer la descripción de especie en 1958, pero es hasta 1985, una vez que la pesca se tecnifica, que ya existen congeladores y que hay motores en los barcos, en las pancas que permiten hacer los recorridos más rápidos, conocemos por primera vez cómo es una vaquita. La fotografía que están viendo acá es una vaquita también, pero hay el problema con los cetáceos, con lo que los protegía de la pérdida de calor corporal, el blubber, una vez que mueren, hace que esto se vuelva por llamarlo de una forma, una olla en donde se están cociendo y la coloración puede cambiar incluso unas horas después de que haya fallecido, ¿no? Entonces, hasta que empieza la parte de la tecnificación pesquera, podemos conocer realmente los colores reales de la vaquita. En 1975 se hace la veda de manera legal de la totoaba. Hay una región, en esta región habitan una etnia que se llama los Cucapás, que hay registros de que ellos tienen hábitos migratorios, van cambiando, un poquito nómadas, van cambiando dependiendo de la época del año. Y cuando era el momento de la totoaba, decían que había una cantidad tan grande de totoaba que era incluso poder caminar en el mar pasando por todas las totoabas. Empezó luego una pesca deportiva, pero después hubo este cambio, esta tecnificación, se industrializó la pesca de la totoaba y lo que hizo que hubiera una gran presión en esta pesquería, llevándolas casi al borde, a la extinción, al borde de la extinción.
y se volvió uno de los primeros peces en declararse en peligro de extinción, y a partir del 75 se fue una especie protegida y en veda permanente. En 1993 ya tenemos conciencia de que, de que hay un problema con la vaquita, y se recrea el Alto Golfo de California y delta del río Colorado, esta reserva de la biosfera que una de sus funciones que se quería tener era que protegiera a la vaquita, pero desafortunadamente en estas fechas todavía no había los estudios suficientes para conocer la distribución real de la vaquita. Entonces, desgraciadamente, esta reserva de la biosfera cubre solamente una fracción de lo que realmente es el hábitat de la vaquita. Solamente en ese año se decretaron 78 varamientos de vaquitas, ¿no? Entonces, eso todavía nos estaba marcando que el tiempo se estaba pasando, que era necesario hacer algo más, y en el 94 se hace un convenio tripartita con Estados Unidos, Canadá y con México para proteger a la vaquita, y en 1997 se crea el CIRVA, el Comité Internacional de la Recuperación de la Vaquita, y se hace el primer censo para sacar un número de su población, y se queda en el número que eran 500, bueno, 600 para redondearlo, ¿no? Esta expedición fue con técnicas visuales, pero esto es muy caro. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto. En el 2005, el número de la vaquita seguía en declive, y se crea el refugio de la vaquita, una área donde la pesca con redes estaba prohibida. En el 2006 se extingue el delfín del río, se declara como presuntamente extinto. Eso pone triste a nuestra Nicola, porque para el 2007 ya el número había bajado hasta 245 individuos. En el 2008 se continúa con el pase de la vaquita, se hacen programas, se trabaja con las comunidades pescadoras, se trata de ver alternativas diferentes a la pesca, y empiezan a haber un poquito más de prohibiciones en ciertos artes de pescas. Y en 2015 se hace un anuncio terrible en donde ya quedan solo 60 vaquitas aproximadamente, y se declara algo sin precedentes. Toda una área del Alto Golfo de California era prohibido cualquier tipo de pesca. Esto para poder facilitar, no estoy diciendo con esto de que las otras pesquerías podrían o no capturar a las vaquitas, pero para fines prácticos de vigilancia resulta más sencillo vigilar un mar sin lanchas que revisar a todas las lanchas. Entonces, esto se hizo con el fin de tratar de disminuir la cantidad de pesca ilegal en el área. Para el 2017 el número es alarmante, ya había bajado hasta 30. Y aquí vemos una gráfica de cómo el declive de la vaquita ha sido constante. Desgraciadamente no ha sido posible, a pesar de que se han hecho muchísimos estudios, se han hecho mucha información científica, no ha habido una acción que pueda detener este número decreciente, a excepción de estos momentos donde hubo una alta a la pesca de totoaba, pero después hubo una reactivación de la pesquería, y eso hizo que bajara dramáticamente, ¿no? Esto nos hacía pensar de que la próxima vaquita que pudiéramos ver sería en un museo. Pero en ese año fue donde hacemos la expedición Vaquita 2017, y ya me estoy quedando un poco sin tiempo, así que voy a saltar un poquito esa parte. Pero en esta gráfica, en esta foto quiero que vean, esta es la roca con lo que históricamente donde ha habido más presencia de las vaquitas, y no sé si habían logrado ver a la vaquita que está aquí. Eso es lo que vuelve difícil a la vaquita de contar, es su forma tan conspicua de salir a respirar y su tamaño. Esta fue una foto que me gusta mucho porque hace una muy buena comparación del tamaño entre una gaviota y de la vaquita, ¿no? La vaquita va a salir unos segundos para acá y se va a ir. La gaviota se va a quedar ahí, pero la vaquita solamente tienes una oportunidad de verla. Y como no le gustan los ruidos y no le gusta estar cerca en vacaciones, la única manera de poder ver realmente a la vaquita es a través de binoculares muy especializados que se llaman Big Eyes, que son lentes de gran aumento. Esta foto la tomé al ladito del Big Eye, y esto es lo que veía el Big Eye. Estos binoculares permiten ver lo que está a 1 kilómetro como si estuviera a 4 metros de ti, y con eso puedes detectar a la vaquita antes de que la vaquita te detecte a ti. Pero también
estamos haciendo un campo de visión muy puntual, ¿no? Entonces, si la vaquita pues, si saliera para respirar por otro momento en lo que tú estás viendo hacia la derecha de donde está ella, a lo mejor no te la perdiste. Entonces, por eso debemos de llevar un par de estos big eye y otros observadores con binoculares normales, como si fuera un avistamiento de delfines normal. Pero, entonces, ¿cómo podemos hacer para tomar en cuenta, para conocer el número de las vaquitas? Es utilizando lo que les mencioné hace rato, la ecolocalización. Afortunadamente las marsopas hablan mucho, admiten estos clics, estos chirridos. Y el doctor Armando Jaramillo, con su equipo, probaron varios equipos de hidrófonos de bioacústica pasiva, que son estos aparatos que, a diferencia de las expediciones anteriores, podían dejar el hidrófono y que esté en constantes registros. Los CIPOT, que son estos, también los utilizaron en la conferencia pasada para estudiar a los sifios. Funcionan de la misma manera. Te permite registrar el número de clics que se hacen y con base a eso podemos hacer una estimación del número de vaquitas. Esta es una representación gráfica de cómo suena una vaquita. Me gustaría que escucharan a una vaquita, perdón. Pero antes, fíjense en esta red de 48 hidrófonos que se dejaron a lo largo de los años, como entre más azul sea, mayor número de clics se registraron y como poco a poco se ha ido volviendo más pálido. Y esto es la evidencia de que el número poblacional ha disminuido. Y este es el doctor Armando Jaramillo, que es el encargado de este programa de monitoreo y es el que nos dice cuántos animales quedan aproximadamente y paso. Y quisiera ahora sí que escucharan a la vaquita. Esos clics los utilizan para conocer su entorno, pero sobre todo para poder encontrar sus presas. Y esos mismos clics son los que nos ayudan a poder a poder llevar un monitoreo de la especie. Quisiera hablarles de las actividades que se están realizando actualmente para proteger a la vaquita. Nosotros nuestra expedición la hicimos a bordo del barco del Narval, que es el Museo de la Ballena, y ellos lo que hacen, voy a soltar un poco esto, son las actividades que realizamos en la expedición. Aparte de la limpieza, de poner los hidrófonos y de estar cambiándolos y protegiendo la zona de actividades pesqueras, lo que hacen es muy importante porque se dedican a limpiar el Alto Golfo de California de redes activas. Lo que van haciendo es que de activas y ilegales, detrás del barco van con un arpón, con un gancho, buscando las redes. Al momento de que se atora ya pueden sacarla y se les da a la marina para poder resguardarlas. Esa es una de las actividades que hicimos, estuvimos buscando las vaquitas con diversos equipos, utilizamos drones para poder ver si esto era factible, una cámara térmica que podemos usar con los otáridos. Hicimos cambio del equipo de los iPod, incluso rescatamos a un micrófono que estuvo a punto de perderse, aparte de sacar diversa basura del Alto Golfo y un poco del análisis de la información contenida en estos iPods. Tuvimos dentro de la expedición, hasta un rescate de unos náufragos, ¿no? Pero más, quiero saltarme esta parte porque hay algo muchísimo más importante, una labor sin precedentes a nivel mundial que se realizó para tratar de proteger, de comprar tiempo para salvar a la vaquita, que fue el proyecto CPR, Conservación y Protección y Recuperación. Este proyecto, que fue orquestado por Semarnat, por el gobierno mexicano, involucró a decenas de diferentes instituciones que se dedican a la conservación no solamente de marsopas, sino también de delfines y de áreas, ¿no? Se incluyeron un gran equipo de científicos, de la crema innata, lo mejor de los veterinarios, de ingenieros, de gente que ha trabajado con otras marsopas en cautiverio con delfines, o con otros delfines. Y el objetivo era poder tomar a unas vaquitas, ponerlas en un ambiente controlado, un ambiente de semicautiverio, que lo que estamos viendo aquí es el llamado El Nido, que fue una instalación
donde se pretendía colocar a las vaquitas en espera de que pudiéramos tener un alto Golfo de California sano, un Golfo de California sin redes, en donde pudiéramos regresar a las vaquitas y que pudieran continuar con su vida normal y que se puedan reproducir. Se pensó en todo aquí, no sé cómo poder recalcar el nivel de logística y de técnica que se necesitó para poder llevar a cabo esta operación. Estaba el nido en el mar abierto, pero también había instalaciones en caso de que hubiera una inclemencia, un huracán, una emergencia veterinaria. Tenían tanques con agua que venía del mar y se filtraba y que estaba insonorizada, protegidos contra huracanes, un equipo de veterinarios atentos ahí, todo listo para poder tener a las vaquitas, ¿no? Y ahora, ¿esto por qué se hizo en 2017 si habíamos tenido ya el conocimiento de que la vaquita estaba en peligro desde antes, ¿no? Porque una manera de sobresimplificarlo es que resultaría eh, más fácil poder quitar este único factor que provoca la mortalidad de la vaquita, que son las redes agalleras, que hacer todo este despliegue tecnológico y técnico y logístico que es este proyecto. Al momento del que se conoce que el número de vaquitas son 30, esta fue una de las más grandes apuestas, ¿no? Vamos a comprar tiempo para la vaquita y vamos a tratar de salvar a esta especie. Durante todo este tiempo que duró lo de CPR, se logró capturar 2 vaquitas, las 2 hembras. La primera vaquita fue una cría que después de un análisis veterinario se concluyó de que no era apta para llevarla al nido para este ambiente de cautividad. Y después de tomar análisis morfológicos, genéticos, se liberó en el punto donde estaba su madre y tiempo después se capturó a otra vaquita. Ya esta era una vaquita adulta, no estaba, era una hembra, no estaba embarazada, no estaba lactando, entonces se hizo la revisión, parecía que el animal estaba bien, se llevó al nido, pero desafortunadamente la cautividad no fue demasiado para el animal. En un momento, según las pláticas de gente que estuvo involucrada en el proyecto, de un momento a otro el animal se estresó, cambió comportamiento. eh, Hubo intentos de calmarla, de liberarla, pero desgraciadamente el cautiverio fue mucho para la vaquita y con problemas cardíacos falleció, ¿no? Aquí tengo que mencionar que cada especie es diferente. Hay especies como el Tursiops juncatus, el Delfinaris de botella, que se adaptan muy fácilmente al intercambio con el humano, que se puede adaptar muy rápido al cautiverio, y hay otras que no están hechas para estar en cautiverio, y es el caso de la vaquita, desgraciadamente. Después de esta triste momento, se decidió que no continuar con el proceso de captura. Se siguió con el proyecto de fotoidentificación y de avistamientos, pero ya no con el proceso de captura para evitar que esta especie que está en peligro de extinción, al tratar de salvarla, le estemos perjudicando, ¿no? Y aquí algo importante y algo bueno que se vio en esto, en este proyecto donde se aprendieron muchísimas cosas, fue que a través de la fotoidentificación se vio que la madre de la primera cría, esta es la cría que se atrapó y se liberó, al año siguiente se le vio con una cría nueva. Entonces, aquí hay una nueva esperanza en el tema de la vaquita. Pensábamos que se podía tener una cría cada 2 años, pero con esto puede ser una evidencia y puede ser posible que entonces la vaquita pueda reproducirse de manera anual, lo que ayudaría a que si tenemos un ambiente sano, poder tener más vaquitas más rápido y poder así salvar a la especie, ¿no?
De todas las Benjamín, nada medidas. más una interrupción, perdón un segundito, ya estamos sobre el tiempo, son 9:05, pero digo, nos estás contando cosas súper interesantes, muchas de las preguntas que hay justo ya no las estás resolviendo, entonces vamos a dar unos minutitos más para que Ya justamente estoy, sí, no nos quedemos con la duda, con todo esto, y sí, bueno, y lo retomamos al final, nada más quería hacer la aclaración. Muchísimas gracias, Benjamín. gracias por avisarme. Ya estoy casi al fin. Me he comido muchas cosas, pero espero que estar tocando lo más importante. De estas capturas que se realizaron, se tomaron material genético, que ahorita está en el Frozen Zoo en San Diego, que es un reservorio del material genético que esperamos, ahorita la tecnología no nos da para llegar al punto de hablar como clonación, como alguna posibilidad para salvar la especie, y sobre todo porque solamente tenemos material genético de la hembra, falta el material genético del macho. Pero este material nos ha permitido sacar uno de los genomas más completos que hay de los cetáceos, lo que nos permite también ver que el genoma de la vaquita está aún posible que pueda subsistir, no tiene este problema que se presenta en la endogamia. Podemos decir que todas las vaquitas tienen el mismo apellido, pero como parten de una población pequeña, han tenido el tiempo necesario para eliminar los alelos que podrían representar el problema de la endogamia. Entonces, eso es todavía aún más esperanzador para el caso de la vaquita. Eh, del 2017 al 2020, a nuestras fechas, han pasado muchas cosas. Una de ellas fue el coronavirus, otras han sido problemas sociales. Eh, este cambio de gobierno también ha producido varios movimientos. Eh, Se ha dificultado un poco dar la continuidad que se había logrado hacer en monitoreo de la población. Se han presentado pérdidas de equipo que representan como $32,000 los equipos que se han perdido, que se usan para el monitoreo. Eh, Hay un clima social muy delicado en estos momentos. Eh, Cuando me avisaron de esta plática, yo esperaba poder tener noticias interesantes porque estaba para enero la primera reunión con los pescadores y con toda la sociedad, con la cadena productiva de pescadores del Golfo de Santa Clara y San Felipe. Pero por motivo del coronavirus se tuvo que aplazar. Esto va a ser a finales de este mes y va a ser muy interesante ver cuáles son los resultados de esta plática y qué es lo que sigue para la vaquita, porque actualmente la estimación que queda del número de vaquitas es alrededor de 9. Hay menos de 20, pero la mejor estimación son 9, que coincide con que en el año pasado se detectaron 9 encuentros acústicos con vaquitas, pero también se detectaron por lo menos 3 crías. Entonces, estamos hablando de que están en un ambiente sano, es un ambiente con alta productividad, hay mucho alimento, la vaquita se puede adaptar a los alimentos, no hay contaminación física, no hay contaminación química. En los muestreos que se han hecho a las grasas, es una de las grasas más limpias que hay, no hay metales pesados, no hay tantos metales pesados, no hay contaminantes, ¿no? Entonces, algo muy, una zona muy buena para vivir si quitáramos las redes. Y aquí, esta última presentación es un poquito para hacer qué es lo que podemos hacer, ¿no? Nosotros hicimos esta expedición y estamos tratando de dar a conocer más a la vaquita para que más gente la pueda conocer antes de que sea demasiado tarde, pero aquí hay algo que ustedes pueden hacer. Y aquí esta es la dirección de la oficina del presidente de los Estados Unidos mexicanos, al que ustedes, por favor, les pido ahí, tomen esta dirección, envíen una carta pidiéndole a nuestro gobierno que tome cartas en el asunto y que realmente ayude a proteger a la vaquita, ¿no? Esa es una de las mejores maneras que hay para ayudar. La otra es apoyo mucho al Museo de la Ballena, que ha quitado cientos de kilómetros de redes que podrían haber atrapado a muchas vaquitas y a muchos otros animales. Entonces, exprésenle su amor y su apoyo. Y pues creo que aquí sería por mi parte todo. Les agradezco mucho el tiempo. Muchísimas gracias, muchas gracias, Benjamín. Híjole, qué
Qué bonita charla, definitivamente conocer un poco más a esta especie es maravilloso, maravilloso como siempre, como todos los organismos de los que platicamos cada viernes. También definitivamente hay noticias no tan buenas, no tan alentadoras que pues tenemos que saber que nos compartes, pero pues yo creo que muchas de las personas que están aquí conectadas escuchándote, y bueno, me consta por los comentarios, están preocupadas por la especie y quieren hacer cosas, quieren ayudar y creo que eso es por demás importante. Muchísimas gracias por esta plática, Benjamín, la verdad súper, súper interesante. Un placer, te digo, para mí es todo un gusto. Ay, no te escuchaste, creo, Benjamín. ¿Podemos probar? Sí, para mí es todo un gusto, un placer. Sí, ahí estás, ahí estás. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Mira, antes de pasar con las preguntas, ya para cerrar con esta sesión, nada más quiero muy rápidamente comentarte, hay muchísimos saludos. Ya ojalá tengas oportunidad, como siempre les comentamos a nuestros ponentes, de pasar a los comentarios, echarles una leída. Hay muchos saludos, muchas preguntas, muchas felicitaciones. También incluso algunas inquietudes manifiestan, pues justamente quien nos escucha, que por qué no se hace esto, por qué sí se hace, por qué no se cuida. Cuestiones políticas incluso que hacen que todo esto sea mucho más complicado, pero ahora que tengas oportunidad de echarte un clavado en las preguntas y en los comentarios, estoy seguro que te va a dar mucho gusto leerlos a todos ellos. Les ha gustado muchísimo la plática. Qué bueno, me siento muy Eh, agradecido. voy a nada más a leer un par de preguntas antes de concluir con esta sesión tan interesante y de manera inicial quiero nada más saludar rápidamente a Paula, que desde Argentina nos está escuchando, Paula Andreoli, Melissa Nájera desde Durango, Manuel González desde la Ciudad de México, comenta que está muy emocionado por la plática, Patti Sánchez desde Cali, Colombia, bueno, Axel Jesús dice que muy interesante la charla, Elisa nos dice excelente presentación, desde pequeña me gusta el mar y estudiaré biología marina este año, entonces estás inspirando también a muchas personas, lo cual pues bueno, creo que es muy motivante, muy gratificante. Y tenemos asistentes de siempre, Ale Calabrese, Juan Gómez, Yuki, David, Aileen, muchos saludos a todos ustedes. Y también tenemos público de todos los tamaños, de todas las edades, porque así como tenemos pues jóvenes estudiantes, algunos ya profesionistas, investigadores, también tenemos escuchas muy pequeños que les agradecemos que estén ahí conectados, como Bruno, que tiene 9 años, nos escribe su mamá Beatriz Méndez, o Erandi y Sofi, que tienen 6 años, y también Mar Lop, que su mamá nos escribe y nos dice que muchas gracias por compartir toda esta información. Entonces tienes un público súper, súper diverso, Benjamín. Padrísimo. Muy bien, pues vamos a continuar así con las preguntas. Muchas de ellas ya fueron respondidas a lo largo de la charla, pero me gustaría no dejar en el tintero, si nos pudieras hablar un poquito más de cuestiones reproductivas de las vaquitas, un poquito de cuánto es su periodo de gestación, cuántas crías llegan a tener. Hay muchas preguntas relacionadas con esto. No sé qué nos pudieras contar. Ok, mira. Bueno, también algo que es importante decir, hoy es un día especial para los mastozólogos marinos, hoy se celebra el Día de la Ballena, porque, ¿me escuchas bien? Sí. Ok, porque hoy se celebra el Día de la Ballena, porque en 1986 la Comisión Internacional Ballenera prohibió la pesca industrial de las ballenas, ¿no? Entonces, pues, es un hito que se marca para la conservación. La vaquita, ¿cómo se reproduce? Mira, la vaquita es un animal que normalmente se encuentra de manera individual. Es raro una estructura grupal grande. Generalmente el número de vaquitas que encontramos por pares es porque está relacionado madre e hija, pero se han detectado y se han logrado ver hasta grupos de 7, 8. Es una marsopa que tiene una esperanza de vida relativamente corta, 22 años. Entonces ella llega a la madurez sexual entre los 5 y 6 años, ya está lista reproductivamente. La gestación dura aproximadamente un año y como en casi toda la familia de los cetáceos es generalmente una sola cría. El caso de gemelos o de cuates es muy, muy raro en ellos. Y lo que creíamos era que se quedaba un año más
al lado de la madre en el periodo de lactancia y de aprendizaje social, pero ahora gracias a lo que se aprendió en el proyecto de CPR, parece que el tiempo para poder tener crías es cada año, ¿no? Entonces eso es una muy buena noticia. Excelente, muchas gracias, Benjamín. Oye, y a mí me surgió también una duda que comparto con varias de las personas que nos escuchan. Fíjate, ese conteo de 30 vaquitas, pues definitivamente no es alentador, pero ¿qué tanto tendrá que ver con estos censos? Pues la dificultad para verlas y para llevar un conteo, pues no sé si más preciso o realmente no hay ninguna variación o ya se tiene considerado siempre esa dificultad en cuanto a los censos o cómo lo manejan. Mira, hay una frase que a mí me gusta mucho y es de un ictiólogo, de las personas que estudian los peces, que dice, contar peces es muy sencillo, es como contar árboles, solamente que los árboles se mueven y son invisibles. Entonces, tener un número exacto de un animal que es tan difícil de ver es muy, muy difícil. Bueno, ahorita los números te los doy cerrados, pero eso es una inferencia estadística. Siempre hay un margen superior e inferior. Entonces, puede haber más o puede haber menos, pero esa es la mejor estimación estadística. Verlos, hacer un censo como el que se hizo en 1997 para detectar que había 600 vaquitas, el avistamiento resulta muy, muy caro. Ahí el doctor Armando mencionaba que haciendo una ponderación, un promedio de cuánto costó lo que se invirtió en el crucero, dividido entre el número de avistamientos que hubo, es que quiere decir que cada avistamiento costó cerca de $4,500, $4,200, ¿no? Entonces, el que llegaran los iPod fue una herramienta importantísima para conocer el estado poblacional. En los estudios que se han hecho, se toman en cuenta los avistamientos visuales y se comparan con el resultado de los avistamientos bioacústicos y se ha visto que son confiables y que son muy, muy cercanos a la realidad, ¿no? Y esto ha permitido, esta técnica ha permitido que podamos hacer un monitoreo anual de la población. Entonces, podríamos hacer los cruceros visuales para buscar a las vaquitas, pero los acústicos son igual de efectivos. Claro, no, bueno, y ahora apoyándonos de la tecnología, pues qué mejor, ¿verdad? Como lo Los mencionas. cruceros nos servirían para tener información como la fotoidentificación y conocer qué vaquitas están ahí, ¿no? El nivel específico, tan fino como el individuo. Claro, excelente. Muchísimas gracias. Y ya para ir concluyendo con esta sesión, insisto, y hay más preguntas en el tiempo que seguimos platicando, siguen dejándonos más preguntas, pero ya para cerrar quisiera leer un par de preguntas. Braulio Rodrigo nos dice si hay asociaciones encargadas pues de la reproducción y el cuidado de la vaquita y así evitar su extinción. E Irlanda Martínez nos dice que si actualmente existen proyectos para la conservación de esta especie. No hay, los intentos de reproducción y de cautividad fueron en el 2017 con todas estas asociaciones que estuvieron involucradas y como vimos que no es un animal que resista bien el cautiverio, entonces se desistió de hacer esto, ¿no? Creo que los esfuerzos actuales y bueno, que vienen siendo la recomendación del grupo de expertos desde hace años es que haya una tasa de 0 capturas, eliminando a las redes agalleras, ¿no? Hay algo muy importante de mencionar, hay unas personas, un grupo de científicos que teorizó, hizo la hipótesis de que el río Colorado, al momento de que se construyera la presa, estaba limitando el acceso de agua dulce al Golfo de California y esto afectaba a la vaquita. Eso se ha comprobado de manera científica totalmente falso. A la vaquita no le importa, no le afecta esa posible disminución. Realmente su problema es las redes. Y desgraciadamente no podemos hacer mucho ahorita para ayudar a su reproducción, sino solamente es cuidar a su hábitat.
¿Quién está trabajando directamente para la protección? Está la Marina, principalmente el gobierno de México, por eso les pido que escriban a la dirección que les salió en pantalla hace poco y que yo creo que te los dejo en los comentarios, pidiéndole al gobierno de México para que tome medidas que sean realmente eficaces para ayudar a la vaquita, ¿no? Pero el Museo de la Ballena estuvo, y creo que va a seguir haciendo la limpieza de las redes y también el Sea Shepherd, ¿no? Todo bajo vigilancia y supervisión del gobierno mexicano. Muchas gracias, Benjamín. Pues sí, de hecho ya en los comentarios de esta transmisión ya están escribiendo que cómo, que qué escriben, que qué dicen, ya estamos ahí apoyando en eso, y también cuando pases vas a ver que ya mucha gente está actuando, lo cual nos da mucho gusto. Te digo que además de pues presentarnos una especie extraordinariamente bonita, interesante y no tan conocida, pues también definitivamente has movido conciencias y eso es muy importante. Entonces, yo quiero agradecerte, Benjamín, esta participación en este webinario. Para nosotros en la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico es muy importante contar con gente pues profesional, experta, con buena capacidad para transmitir los conocimientos y además comprometida y apasionada con lo que hace, como en este caso pues tú lo eres. Entonces, nada, solo agradecerte, Benjamín, que hayas participado esta noche con nosotros. Nada que agradecer, para mí es un placer y es un honor. Yo estoy encantado con poder ayudar ahí. A las personas que están viéndolo, escriban, es una forma de ayudar. Es muy sencillo, una cartita que les llega ya puede hacer una diferencia. Perfecto. Sí, esta vez se nos acabó el tiempo. La verdad es que justamente el tema da para otra plática. Ojalá en futuras ocasiones podamos tener la segunda parte porque hay muchas más cosas que decir de la vaquita marina y de otras especies. La gente se quedó con mucha curiosidad, con ganas de saber más. Entonces, ojalá en una próxima edición podamos tener una segunda parte de la vaquita marina, Benjamín. A tus órdenes. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de despedirme nada más, ya por último, quiero compartirles justamente que esta plática es parte pues del ciclo de conferencias, justamente los mamíferos que regresaron al mar. Esta es plática de la vaquita marina, su historia, y cerraremos el ciclo la siguiente semana hablando de los manatís, las sirenas marinas. Otra charla extraordinaria. La verdad es que estas 5 charlas nos tienen más que emocionados, muy felices. Además, el próximo viernes les compartiremos nuevas sorpresas, qué es lo que viene en la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico. Estén muy al pendiente. Y pues nada, los escuchamos el próximo viernes. Nada más para concluir, si quisieras agregar algo más para despedirte, Benjamín, y si quisieras compartirnos tus redes o a dónde pueden saber más y contactarte en dado caso. Para cualquier cosa pueden contactarme a mi correo. Mi correo es muy sencillo, es benmar@explorandolavida.com. Mi nombre, mi apellido, las 3 primeras letras, benmar@explorandolavida.com, y en Facebook o en Twitter como Explorando la Vida. Excelente. Échense un clavado en Explorando la Vida. Contacten a Benjamín, porque seguramente todo ese entusiasmo que tienen se podrá canalizar de una forma adecuada y en la medida que el tiempo le permita a Benjamín irá respondiéndoles en la medida de lo posible. Justamente, Benjamín, nuevamente muchísimas gracias por este webinario. Nos pasamos de tiempo, pero todos nos escribían, no importa, que siga, queremos saber más. Entonces, con todo gusto, definitivamente, pues estamos aquí para ustedes, nuestros ponentes, y por supuesto que para la gente que nos escucha. Te mando un abrazo. Además, déjenme decirles que Benjamín está ahorita en Francia, 3, 4 de la mañana. Te agradecemos mucho el esfuerzo.